noches, estamos en vivo. A 1 minuto, 15 grados la temperatura en Asunción. Nosotros accedimos a un informe de auditoría, un material exclusivo que vamos a mostrar esta noche. Este informe o esta auditoría que se llevó adelante en esta administración en la Secretaría Nacional Antidrogas, donde está el ministro Jalil Rashid. Esta mañana hizo una conferencia de prensa, este cargamento récord de cocaína, 4.013 kilogramos de cocaína en el puerto de Cacupemí. Un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el Ministerio Público, un trabajo de inteligencia. De 3 meses no hubo filtraciones. Y parte del éxito de este operativo, que también se refirió hoy el presidente de la República, tuvo que ver con el tema de que no se filtró absolutamente nada. Y hoy hay un resultado positivo en ese sentido, del combate al crimen organizado, a la industria, entre comillas, del narcotráfico que se ha fortalecido en el gobierno anterior. ¿Qué es lo que dice esta auditoría de la Senat? Revela nexo entre grupo narcocriminal y referentes del gobierno anterior. Paso por paso, cronológicamente. Y este material exclusivo revela cómo operaba la protección que le daba el gobierno anterior a los narcotraficantes. Reitero, material exclusivo que vamos a compartir esta noche. Y aparece también en este informe de auditoría, o en esta auditoría de la Senat, cómo la exministra de esta institución, Sully Rolón, quien estuvo cooperando muy de cerca con Arnaldo Yucio, hoy procesado por sus vínculos con el narcotráfico, ignoraron alertas sobre filtraciones y denuncias que ya se habían presentado después de 1 año. Las autoridades de la Senat manejaban la información de que se estaban filtrando, de que unidades o equipos de inteligencia dentro de la Senat estaban filtrando información a grupos que se dedican al narcotráfico. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Eso está en la auditoría. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Por ejemplo, que a ultranza, todos los involucrados en este operativo a ultranza tenían arco libre de la Secretaría Nacional Antidrogas. Narcos, incluso hay registros de que funcionarios de la Senat llegaron a cobrar $100.000 por información filtrada. Reitero, está también esto en el informe, la auditoría que vamos a compartir esta noche. Y el otro tema, van a estar 2 diputados con nosotros, el diputado Rodrigo Gamarra, diputado colorado, y el diputado Adrián Darío Vili Baesquem. Tema: control de las organizaciones no gubernamentales. Un tema que no está en el debate y que hoy queremos meter, que deslizó la semana pasada el presidente Santiago Peña cuando le preguntaron acerca de esta ley, de este proyecto en realidad, porque ya tiene media sanción, Cámara de Senadores, se tiene que tratar en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con el control a las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG. ¿Qué es lo que se pide? Transparencia, documentar quiénes son los aportantes, quiénes reciben, quién es quién. No hay más nada. Esa historia de que se quieren proscribir las ONG, la censura, autoritarismo, todo, tal cosa no existe. Eso está en los 17 artículos, por lo menos no existe tal cosa en los 17 artículos que tiene este proyecto de ley. Hay una recomendación expresa que hace Gafilat en lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales y el temor que desde estas ONGs o estas ONGs se estén utilizando ¿para qué? Para la corrupción y el lavado de dinero. Corrupción y lavado de dinero. Esa parte tenemos expresamente, y vamos a mostrar en uno de los informes, lo que dice la recomendación de Gafilat. Ley de transparencia para las organizaciones no gubernamentales están en debate en Cámara de Diputados. Después ya esto corrió, pasó Cámara de Senadores. Y vamos a arrancar, vamos a hablar en el primer bloque con el presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brites. Antes, tenemos un informe y tiene que ver con esta serie de denuncias
que ya presentó el IPS 21 denuncias en total ante la Fiscalía, diversos delitos. IPS en esta administración del doctor Brites, que denuncia malos manejos en la era en Abdo Benítez, pero que eso está ya en la instancia del Ministerio Público. 21 denuncias que están allí. Esa es una parte de la historia, denunciar, por supuesto, los hechos de corrupción presuntamente que se dieron en la administración anterior y que en estos primeros meses de la actual administración ha generado serios problemas para reacondicionar y hacer que la institución funcione y dé respuestas a las necesidades de los asegurados principalmente. ¿Y cómo está hoy el IPS? Vamos a hablar con el doctor Jorge Brites. Arrancamos con este informe. IPS presentó 21 denuncias ante la Fiscalía por diversos delitos. Van saliendo a luz cada vez más irregularidades de las administraciones anteriores, contragadas de gran volumen por parte de autoridades y funcionarios de la era de Mario Abdo Benítez. El Instituto de Previsión Social se ve envuelto en una serie de escándalos que ponen en evidencia una gran cantidad de irregularidades y delitos dentro de la institución, desde la base hasta los niveles más altos de gestión. La actual administración denunció ya un total de 21 casos ante la Fiscalía durante el año 2023 hasta la fecha. Estas denuncias abarcan una variedad de delitos, desde el cobro indebido de honorarios, malos manejos administrativos hasta evasión de aportes. Entre los casos más relevantes se encuentra la causa número 64/2023, que investiga una lesión de confianza y otros delitos relacionados con diferencias significativas detectadas por la Contraloría en los montos aprobados para la línea de créditos del IPS. El monto total del eventual perjuicio patrimonial sería de 3.355 millones de guaraníes. Los agentes fiscales Jorge Arce y Néstor Coronel están a cargo de indagar la denuncia presentada el 30 de octubre del 2023. Otra denuncia de estafa y venta de cargos es abordada en la causa número 221/2024. La agente fiscal Sandra Ledesma, de la Fiscalía de Luque Unidad número 4, investiga funcionarios que ofrecían puestos laborales y recategorizaciones en el IPS a cambio de dinero. Actualmente 23 personas fueron imputadas en este caso, de las cuales 6 trabajadores permanentes fueron suspendidos en sus cargos y 2 contratados quedaron desvinculados. Por otro lado, la causa número 13/2024 se centra en una denuncia presentada por el doctor Jorge Brites, presidente del Consejo de Administración del IPS, sobre irregularidades en el otorgamiento de bonos y fideicomiso de titularización, administración y pago de fondos de salud. El agente fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Penal número 5 de Delitos Económicos y Anticorrupción, lidera la investigación iniciada en febrero de este año. También en el mes de febrero de este año se puso a disposición de la Fiscalía un informe de la previsional sobre la constitución de saldos iniciales de caja, ampliaciones, reprogramaciones presupuestarias por programas, fondos y modificaciones de las estructuras presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2022-2023, además de los resultados del análisis técnico contable de las cuentas activas y pasivas. En mayo pasado, la previsional denunció que el gobierno de Abdo procedió al incremento del haber mínimo jubilatorio sin tener en cuenta el impacto que tendría en el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, a pesar de la existencia de recomendaciones de no elevar los porcentajes mínimos. La causa número 49/2024 está a cargo del fiscal Diego Arzamendia. En junio pasado se denunció que los doctores Gustavo Alberto Pereira Bello y José María Mesa Insfrán cobraban doble remuneración desde noviembre del 2021 tras ser electos en los comicios municipales. La causa número 8671/2024 está a cargo de la fiscal de Luque Mercedes Caniza. Finalmente, a principios del mes fueron denunciados 2 casos de evasión de aportes al Seguro Social. Uno de ellos involucra al consorcio hotelero sudamericano, que desde hace varios años no abona el Seguro Social de sus empleados, incluso contando hasta la fecha con retraso en el pago de una sentencia en ejecución y un acuerdo conciliatorio. Esta práctica
práctica es de larga data, ya que se judicializó una deuda correspondiente al periodo 2003 al 2012, incluyendo el fraccionamiento en cuotas, lo cual asciende a 31.307 millones de guaraníes en concepto de aporte obrero patronal. Jorge Brites, presidente del IPS. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Jorge. Un placer estar en tu programa. No nos quedamos solamente en esas denuncias que hicieron. Sí. Yo hacía la salvedad, porque eso, si bien hay que visibilizar e insistir para que el Ministerio Público haga su trabajo, porque hay casos que no pueden quedar impunes. Totalmente. Absolutamente. Es uno de los serios problemas que tenemos en nuestro país, que es la impunidad. Y si actúa la Fiscalía, también sirve para las autoridades actuales. El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, el presidente para abajo, tiene que entender que hay castigo, ¿verdad?, para los manejos desprolijos e irresponsables que se dan en una institución tan golpeada, doctor. ¿Cuántos años vos estuviste? Sos un antiguo funcionario del IPS. ¿Qué institución golpeada? ¿Verdad que sí? Lastimosamente una institución tan noble, ¿verdad?, con tanta repercusión social para la gente, para los trabajadores, para su familia. Y bueno, es tan importante que sigue resistiendo y está todavía de pie, ¿verdad? Realmente nosotros, cuando asumimos la responsabilidad y tomamos un desafío casi personal, en el caso mío, con más de 40 años de servicio adentro de la institución, encontramos una situación lamentable, ¿verdad? Habían demasiado falencias y sobre todo una desorganización dentro de la institución. Cada cual prácticamente hacía lo que quería, ¿verdad? Donde vos te ibas encontrabas cuestiones irregulares que desde la venta de turnos, la venta de turnos para cirugía, los famosos ventas de contratos y recategorizaciones dentro de la institución, ¿verdad? Algunas ciertas y otras no, entraban en el rubro de la estafa, ¿verdad? En fin, muchas cosas que fuimos poniendo a conocimiento de la Fiscalía General del Estado, o sea, de la Fiscalía General, del Ministerio Público en realidad, y también las denuncias hechas por la Contraloría General de la República, tomamos también como nuestras y denunciamos también eso. Como dijo recién el informe, ¿verdad? 21 denuncias ya realizadas hasta el día de hoy, que están en la Fiscalía. Visitamos al señor fiscal general solicitándole algún tipo de acelerar, de que eso vaya más rápido, porque queremos no solamente identificar a la gente, a los culpables, sino también ver un poco si no podemos recuperar de esos bienes que fueron mal habidos, ¿verdad? Entre paréntesis, también esto tiene que ver con un pedido expreso que te hizo el presidente Peña. El otro día en otros espacios periodísticos habíamos hablado y el presidente te marca esa impronta de su gobierno en el sentido de que no puede quedar impune. Totalmente. En la última entrevista que tuve con él, cuando le estaba explicando todo lo que estábamos haciendo, me dice, no hay que perseguirle a nadie, pero impunidad para nadie. Todo lo que se descubra de irregularidad hay que denunciar. Y eso es lo que estamos haciendo, Jorge. Ante esta descripción de cómo encontraron la necesidad de hacer unos ajustes, de este desorden que se ha encontrado, nosotros preparamos un material que quiero compartir ahora. La previsional recuperó inmuebles que no pagaban alquiler, que es uno de los temas sensibles también. ¿Hace cuántos años venimos hablando de ese tema? Vamos a mostrar este material y a vuelta seguimos hablando con el presidente del IPS. A ver. Manual del robo legal en IPS en la era Abdo.
Las actuales autoridades del Instituto de Previsión Social recuperaron la administración de una serie de inmuebles y consiguieron el levantamiento de embargos por alrededor de 3.000 millones de guaraníes, esto tras la nefasta herencia dejada por la gestión anterior. En el actual proceso de golpe de timón en la previsional, la administración actual consiguió importantes logros en los últimos meses mediante la recuperación de varios inmuebles que pertenecen a la previsional y los correspondientes recursos que provienen de los mismos. En ese sentido, el titular del IPS, Jorge Brites, comunicó que se rescindió el contrato de alquiler a la firma responsable del espacio conocido como Manzana T, por lo que la previsional percibe ahora 100 millones de guaraníes en concepto de alquiler por parte de los arrendatarios de los locales. Otro aspecto destacable es la recuperación de 16 dúplex del Country Club, ubicado en la ciudad de Hernandarias, cuyos inquilinos comenzaron a pagar sus alquileres a la previsional. Así también se recuperaron 116 unidades en el edificio Yucurú y 34 unidades en el edificio Jazmín, ambos inmuebles situados en Ciudad del Este. Por otro lado, se consiguió el desalojo de la cantina de la unidad central del IPS y se recuperó un inmueble de 5.000 hectáreas en Boquerón, el cual había sido invadido. La propiedad fue entregada a una nueva administración y ya se suscribió un contrato de arrendamiento que además estipula la realización de inversiones en la misma. Asimismo, se concretó la recuperación de un inmueble en Limpio para construir el puesto sanitario de Piquetecué, de modo a destinar el espacio al beneficio de asegurados y sus familias. El haber recuperado inmuebles ociosos se traduce en más ingresos a la institución, la cual, al tener una mejor sostenibilidad financiera, puede brindar más beneficios a los asegurados. Además del cobro de alquileres atrasados, la previsional consiguió el levantamiento del embargo por alrededor de 3.000 millones de guaraníes, de los 59.000 millones de guaraníes que se encuentran embargados en el sistema financiero con relación a 388 juicios entablados contra la previsional. Atendiendo que por ley no se puede embargar bienes ligados al Estado paraguayo, el IPS solicitó que los jueces que permitieron esta acción irregular sean sometidos al jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Por qué hoy se toma en serio esto? Yo supongo que tomaron también la decisión de revisar los contratos que tiene el IPS con el sector privado, con el tema de las propiedades, los inmuebles, que creo que nos dijiste son números más, números menos, 1.100, 1.200. Los inmuebles, sí, aproximadamente. Tenemos, de los cuales 460 no tienen título a favor de la institución, ¿verdad? Eso quería entender. Sí. 1.100 más o menos. 400 y pico no tienen título. No tienen título de propiedad, y porque se recibió, pero por desidia se fue acumulando. Hoy nosotros estamos presentando un proyecto de ley donde reformamos la Carta Orgánica, y entre uno de esos pedidos está el que la Escribanía Mayor de Gobierno sea la que haga titular esas propiedades, de tal forma a evitar onerosos gastos más para la institución, ¿verdad? Que se encargue eso la Escribanía Mayor de Gobierno. Exacto. Entonces, de titular. De titular, y de que pasemos realmente a hacer. Desde luego que tenemos la posesión, pero todavía el título no tenemos, y estamos en eso. De esos 400 y pico. ¿Y el resto? Y los 700 y pico están, algunos son de renta realmente, ¿verdad? Y otros son propiedades que hasta inclusive son de gastos, porque mantener una propiedad improductiva nos cuesta mucho más, que no podemos recuperar ni siquiera los impuestos de esas propiedades. Entonces, con esta nueva ley de superintendencias nos va a dar la oportunidad de poder subastar esos bienes que no son productivos, y liberarlos y sumar eso a la caja de reservas del fondo de jubilaciones, ¿verdad? ¿Eso tiene que hacer un ajuste en la ley? Sí. Necesariamente. Sí. Porque ahora tenemos la superintendencia que ya se puso en vigencia, nos permite hacer eso, hacer la enajenación de los bienes improductivos.
improductivo, ¿verdad? Supongo yo que eso hay un criterio de tasación, precio real de mercado. Estamos también trabajando, contratamos una persona que está haciendo la georreferencia de todos los inmuebles, ¿verdad? De tal forma a tener un precio aproximado del valor real de cada inmueble del Instituto de Previsión Social. Y de esto queda un 300, números más, números menos, que sí son productivos y son rentables. Sí, entre el Hotel Guaraní, el Hotel Acaraú y otras propiedades que tienen. El caso de que recuperamos ahora, la Manzana T, por ejemplo, es un bien de renta impresionante. Con un pequeño gesto que hicimos ya recuperamos 100 millones de guaraníes mensual de alquiler, y es una parte nomás, todavía tenemos que ir completando hasta cerrar la cantidad de comercios que están dentro de la Manzanate. ¿Cómo logran eso? ¿Esperan, revisen el contrato, que ya fenece el contrato, pues por un tiempo determinado, creo que 10, 15, 20? Sí. O revisen y directamente y dicen, pues, este año Pepe paga esto, que algo raro, hay acá un monto irrisorio. En el caso de la Manzanate, hace 4 o 5 años que nadie aporta un peso a la institución, ¿verdad? Y eso es desidia. Eso es desidia, Jorge. Nosotros estamos haciendo, si bien... O sea, le dieron un contrato de arrendamiento a los dueños anteriores. Sí. Los dueños anteriores. Un monto bajísimo y encima no pagaban. Y encima no pagaban. Y sin embargo, los locatarios de allí, ellos estaban pagando. Ahí hay bancos de plaza. Sí, hay 28 locales que estaban operando. Así mismo es. Y eso sí estaban al día. Eso, el banco que está ahí, el banco de plaza que está ahí, ya se acercó, dijo, nosotros queremos pagar por 5 años. Claro. Cosas como esas, ¿verdad? Que sí, eso es de utilidad para la institución. Y lo otro, hace 2 semanas tocó entrevistar al ministro de Economía, al doctor Carlos Fernández Baldovino. Le preguntamos nosotros el tema del IPS. Y él hace una valoración. Y te pregunto qué se está haciendo al respecto, doctor. Le preguntamos la situación del IPS, los 2,5, del tema del porcentaje de gasto administrativo, etcétera, etcétera. Más recursos para el IPS para... Y él usa este ejemplo. Dice, no podemos seguir cargando agua al balde que tiene agujeros y que pierde. Dice, no le podemos seguir dando plata al IPS, más recursos, porque la plata se pierde. Corrupción. Tenemos que tener señales de que se esté cerrando el balde de las filtraciones, y ahí, una vez que se tenga la certeza y la garantía de que el balde esté sellado, ahí le vamos a ir cargando el agua. Totalmente. ¿Qué se está haciendo al respecto, doctor? Bueno, estamos trabajando. Hay 2 cosas que tenemos que hacer acá, ¿verdad? Una es mejorar nuestra recaudación y otro gastar mejor, ¿verdad? Son las 2 cosas que podemos hacer. No existe otra fórmula matemática para mejorar nuestro gasto y mejorar nuestra recaudación, ¿verdad? Esas son las 2 cosas que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer para eso? Bueno, tendríamos que analizar la situación de los recursos humanos, cómo estamos en recursos humanos. Hasta ahora creo que descontratamos a 1000 personas aproximadamente, ¿verdad? Todo lo que eso implica en la repercusión social que implica la gente despedida, ¿verdad? Pero bueno, el IPS no es una empresa que consigue trabajo, sino es una empresa que hay que ir administrando de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Las otras son las licitaciones, buscar mejorar las licitaciones, comprar. Estamos haciendo, por ejemplo, una alianza con el Ministerio de Salud para hacer las compras, por lo menos de los medicamentos caros, que son los oncológicos y otros medicamentos de ese nivel, comprarlo en forma conjunta para abaratar el costo, abaratar el precio y ir mejorando de esa forma, ¿verdad? Yo creo que esas son los dos puntales con los cuales nosotros tenemos que trabajar para ir mejorando nuestra situación financiera. Mencionaste el tema recursos humanos. Es una cuestión clave, presidente. ¿En qué sentido? Asumí la presidencia del IPS, se designan los nuevos miembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Y si tenés la posibilidad de llevar, supongo yo que lo hiciste,
personas de confianza. Vos no podés caer con una tropa de 20, 30, 40 personas. Tenés que trabajar con los que están adentro. Así es. Y la semana pasada, antepasada, vi que anunciaron algunas rotaciones. Sí. Perdón que ponga como ejemplo porque a partir del resultado positivo, ¿verdad? Lo que hizo Orué en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué. Hay resultados en materia de recaudación que se nota. Sí, Por totalmente. los 400 millones de dólares que se tenía previsto recaudar más para el 2025, eso se logró ya ahora en 4 meses, 5 meses. Y ahora el ministro de Economía le pone una meta mucho más grande, 700. Le dice, sí, pues si fuiste guapo en 400, 700 para este año. Y parece que van a lograr porque ya en este tiempo ya hay resultados. Entonces uno le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Por qué anteriormente no se podía y hoy se puede? Rotación, uno de los elementos. Ahora, hablo de 3, me acuerdo de uno. Rotación de los funcionarios. El que se eterniza en el cargo proclive a hechos de corrupción. Mismo. Tenés que hacer esa rotación. Y después lo otro, el uso de la tecnología, que para ello eso es muy, muy importante. Y después, el mensaje de la cabeza. El que está arriba tiene que dar señales. Y ustedes también tienen desde esa responsabilidad del Consejo de Administración. No puede haber señales de camandulería porque eso permea hacia abajo. Claro. Entonces la gente se da cuenta y entonces termina. Yo te preguntaba el otro día, ustedes tienen una decisión de imprimirle celeridad a los procesos licitatorios para que no aparezca un asegurado que diga falta medicamento. Y pusiste el ejemplo, lo mejor del 100%, ustedes tienen 70 o 80, pero 97. falta 97 tienen. 97, no, todavía vamos a llegar nosotros. Bueno, pues ese 3%, y para esa persona ese es 100% claro, falta. Yo me voy a la farmacia, el medicamento mío es el que me falta y para mí es el 100%. Entonces siempre van a haber ese tipo de problemas, pero estamos trabajando, nosotros tenemos en curso actualmente 85 licitaciones que vamos a tirar al mercado, ¿verdad? Yo creo que con eso vamos a, tanto en medicamentos como en insumos, vamos a estar al día, ¿verdad? Al día siempre 2 o 3% va a faltar, es decir, imposible tener el 100% de la línea de stock. ¿Por qué? Porque hay diversos problemas, también muchas veces el proveedor no le llega a tiempo su mercadería, se justifica, hay algún contratiempo afuera y bueno, entonces retardamos un poco, pero estamos en eso. Pero como te digo, sobre todo lo que queremos, estamos ordenando la casa. Estamos ordenando la casa porque todavía hay personas que están adentro, que pensamos que la gente que están en las cabezas, directores, gerentes, están con esta administración. Pero la gente de medio para abajo todavía hay francotiradores adentro que hacen. Entonces estamos identificando, con el correr de los días, vamos identificando a esa gente y estamos, como vos decís, estamos rotando, estamos cambiando y bueno, estamos tratando de ordenar la casa, que eso es lo más importante, porque si no, y dar señales de transparencia, señales de cero corrupción, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Tal es así que mi director jurídico tiene la orden de toda la irregularidad que haya sea denunciada inmediatamente, sea quien sea el causante. Y después algo que hay que decir también, yo me acuerdo ya hace 30 años de mis inicios en el periodismo, me tocó cubrir el IPS, área de cobertura, y cuando viene un nuevo presidente del IPS con quizás muy buenas pretensiones, internamente empiezan los operativos de boicot. ¿Verdad? Internamente, pues un monstruo el IPS. Sí. Internamente, entonces para trancar acá, para morder acá, algún funcionario que quiere el cargo del otro. Oye, su UPADE, ¿verdad? Entonces, por eso digo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. A diferencia de otras instituciones que tienen así un objetivo bien marcado, sin embargo, el IPS tiene varios frentes. Tiene fondo de salud, tiene fondo de jubilaciones, tiene al personal de blanco, que ahora está con exigencias legítimas, por cierto, mejorar sus niveles salariales, tener los pacientes, tener los asegurados, tener la patronal, o sea, imagínate todo eso frente. Tenés jubilados, tenés sindicatos. Y tener casi 20 sindicatos. Y tener las empresas proveedoras, algunas
con mucha fuerza que también ejercen algún tipo de presión porque hay un status quo ahí que ellos se han beneficiado y eso, romper eso no es fácil y también te va a generar, y hay recursos, te van a generar bombas permanentemente, te van a tirar, ¿verdad? Por eso nomás digo que es clave lo que habías mencionado, tener por un lado el respaldo del presidente de la República, digo. Sí, señor. Si no tenés eso, estás frito. No. Pero por otro lado, si viene Carlos Fernández Baldovino y te pregunta, presidente, dame señales. Esto que mencionaste, ¿verdad? Lo primero que le vas a decir es, cerraste el balde, estás sellando, ¿qué le vas a decir, presidente? Sí, y lo que te dije, estamos trabajando en reorganizar. Hay que recordar de que en esta administración anterior que se fue, ingresaron casi 11.000 funcionarios nuevos. 11.000 funcionarios nuevos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en el consejo anterior y cuando salí yo, 15.900 eran los funcionarios que quedaron. Y ahora al regresar, a tomar de vuelta esta administración, estamos más de 26.000 funcionarios. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que vino la pandemia, pero en la pandemia se habrán contratado 2.000 funcionarios de urgencia y para prestar este servicio por la situación especial, ¿verdad? Pero después, bueno, estamos trabajando en eso, hay que ir viendo, hay gente que realmente trabaja y gente que no trabaja. Estamos trabajando también en el área médica, por sobre todo, exigiendo no solamente marcación, sino productividad. Estamos mirando un poco la productividad, porque hay gente que la marcación es perfecta. ¿Por qué? Porque viene, marca y va. Viene a marcar su salida, ¿verdad? Y no ve un solo paciente, en el caso de los médicos, no todos. Yo te quiero aclarar que mi gremio es el que casos sostiene, de denuncias periodísticas de seguimiento que mostraron, o marcar, sí, se va a otra. Exactamente. Entonces también estamos pidiendo a Recursos Humanos que mire un poco la productividad y a sus jefes de servicios que insistan en eso, ¿verdad? Lo otro, tenés el respaldo del Consejo de Administración, eso es clave. Sí. Porque de lo contrario van a haber trabas, ¿verdad? Y acá no hay tiempo que perder. No. Por un lado están las denuncias que mencioné, 21 denuncias a la Fiscalía. Le deja a la Fiscalía que haga su trabajo. No obstante, hay que permanentemente monitorear, que creo que el doctor José González está haciendo eso, desde asesoría jurídica. Antes el negocio era que le demandan al IPS, no se movía un dedo y terminaba perdiendo el IPS, le sangraban. En todos los casos. ¿No? Asesoría jurídica, muerto estaba. Tu informe mostró de más de 300 juicios que y donde están embargados nuestro dinero, 59.000 millones de guaraníes tenemos embargados dentro de ese rubro y estamos recuperando. Empezamos ya a recuperar 3.000 millones ahora y vamos a ir recuperando todo. ¿Se puede ya hablar de esto que creo que se logró en el Consejo de la Administración del IPS, lo de la cesión de derechos, los 200 millones de dólares? Hoy, justamente, hoy, el día de hoy, en la sesión, en eso quiero agradecerle a mi compañero del Consejo, ¿verdad?, por haberme apoyado en con eso son 200 millones de dólares, hasta 200 millones de dólares vamos a poner a consideración de ellos para que hagan las solicitudes correspondientes estoy hablando de nuestros proveedores, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre eso y bueno, y eso va a dar un respiro importante a la farmacéutica. A oxigenar y también la economía, porque si bien hay empresas grandes a las cuales le debemos una importante cantidad, pero también hay empresas chicas que se están asfixiando, que no tienen la espalda para aguantar. No tienen la espalda para aguantar y con eso le vamos a dar un respiro importante a esa gente. Esto no se aprobó todavía, está en expectativa. No, está aprobado ya se aprobó por el Consejo. Por el Consejo. Ahora esperamos que nuestros proveedores vengan a ofertar y a pedir a qué banco van a trabajar. Y IPS pone, va a ser a 36 meses, 6 meses de ¿cómo es que se dice? De gracia. De gracia, exactamente, gracias. 6 meses de gracia y 30 meses para pagar los 200 millones de dólares que tenemos un flujo de caja que aguantamos hasta ahí, ¿verdad? Actualmente. Seguramente que si vamos mejorando, bueno,
va a ser mejor, ¿verdad? ¿La deuda con el sector en total? No, la deuda con el total del IPS entre proveedoras y bancos son 860, casi 900 millones de dólares. 800 millones de dólares. ¿Y solo 900. Proveedores? Y solo proveedores 300. Farmacéuticas 400 y algo más. 400 y más. Pero ahora con esto que se aprobó, ahora va a oxigenar por lo menos los grandes van a ir con van a cobrar el 40% de su deuda, los más chiquititos van a llegar al 100%, es decir, vamos a oxigenar importante. Y mientras tanto nosotros con nuestro flujo de caja que sobre vamos a ir pagando y reconociendo como estamos haciendo hasta ahora, ¿verdad? Y una vez que se observen estos resultados, yo supongo que también va a generar esta motivación desde el Ejecutivo para lograr esto que ustedes quieren que se logre en materia de modificaciones legislativas. El 2,5%, estamos hablando de 100 millones de dólares. Y más, depende mucho de la recaudación. Depende de la recaudación que va a dos instituciones, SNPP y CNEPA. Sí. Y después el tema de los 10 años. De los 10 años. El cálculo de los 10 años, para pasar de 3 años a 10 años, el cálculo de la jubilación. ¿Por qué? Porque ahí vamos a sincerarnos mucho más, no todo todavía, pero mucho más en cuanto al aporte obrero. Leí el otro día un caso nomás para que entender cómo funciona esto del aumento de los 3 años, los últimos 3 años de lo que uno persiguió, ahora va a ir a los 10. Encontraron casos puntuales, nombre y apellido, aportante del IPS, históricamente, con 30 años sobre el mínimo. O faltar 3 años y jubilado a 21 millones, 22, que es el máximo. Entonces ahí genera, es un caso nomás que mencionamos, pero como eso hay un montón, ¿verdad? Yo te cuento que ahora nosotros, el 80% de nuestros aportantes aportan sobre el salario mínimo, ¿verdad? Y eso ahí ya nos damos cuenta de que eso no es real, ¿verdad? Y el 80% de nuestros aportantes sobre el salario mínimo y nuestros jubilados, el promedio es de 3 salarios mínimos aproximadamente. Ahí está. O sea que evidentemente hay un aporte mayor cuando está por llegar la jubilación, ¿verdad? Se reunieron con la gente justamente con Noruel no hace mucho. Pasó un cruzamiento, el Ministerio del Trabajo. Firmamos un convenio. Eso hay que articular para evitar esto. Estamos en plena ejecución. El Ministerio del Trabajo ya estamos trabajando conjuntamente. Y con el doctor Oscar, y firmamos un convenio para intercambiar información, sobre todo para intercambiar información y tener los datos precisos, ¿verdad? Perfecto. Presidente, gracias por estos datos, por su tiempo, muy amable. Un placer. Nosotros nos vamos a la pausa, a la vuelta. Ya están los diputados invitados para hablar sobre control de las ONG. Y vamos a mostrar esto que tiene que ver con Gafilat, advierte sobre riesgo de corrupción y lavado de dinero con el tema de las organizaciones no gubernamentales. Pausa, ya venimos. Control de ONGs. Gafilat advirtió sobre riesgo de corrupción y lavado de dinero. Ante las controversias generadas en torno a la propuesta que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, desde el gobierno aclararon que la iniciativa parte tras una valoración y recomendación hecha por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, el cual analizó la situación de estas entidades en el Paraguay. La ley de control a las organizaciones civiles, referente al uso que hacen de los recursos que reciben, ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y ahora
ahora debe debatirse en la instancia de diputados, haciendo frente a los cuestionamientos que surgieron desde las ONGs, incluso de la Iglesia Católica, que pide posponer el tratamiento de la propuesta. El presidente de la República, Santiago Peña, hizo énfasis en la necesidad de una supervisión para prevenir lavado de activos en la administración de las organizaciones no gubernamentales. El mandatario reveló que en la evaluación de Gafilat se había expuesto que las ONGs también son mecanismos para el lavado de dinero y por ello consideró que este tipo de organizaciones requieren de una diligencia ampliada, ya que inclusive hay muchas instituciones bancarias que tienden a no abrir cuentas a estas ONGs por la falta de transparencia en el origen de los fondos manejados. Así también el presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachinúñez, afirmó que el pedido de mayor control partió desde la Organización Intergubernamental de Base Regional, que agrupa a un total de 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Según el último informe del año 2022, Gafilat había advertido en la tercera ronda de evaluaciones mutuas que Paraguay no contaba con suficientes leyes y reglamentos nacionales que se refieren a las organizaciones sin fines de lucro. Tras la nueva evaluación hecha, Gafilat concluyó que Paraguay ha evaluado los riesgos asociados a organizaciones sin fines de lucro e identificado al subsector de mayor riesgo, y el sector, además de encontrarse como sujeto obligado, cuenta con su propia evaluación sectorial de riesgos. Si bien destacan los esfuerzos para acercarse al sector, las capacitaciones que han realizado y las labores de monitoreo que se están implementando, se estima que en particular en este aspecto de monitoreo, Paraguay encuentra un desafío importante para este sector por su extenso número de sujetos obligados. En ese sentido, el grupo evaluador mencionó que Paraguay no tiene una base central de datos que posea la información completa del sector. Conforme a datos de la entonces Secretaría de Estado de Tributación, el registro de contribuyentes cuenta con 24.598 organizaciones de manera activa al 19 de octubre del 2020, excluyendo a las municipalidades y sociedades anónimas. El número se reduce a 21.352. Por su parte, la CEPRELAT tiene registradas solo 4.848 organizaciones, lo cual representa solo 23% de las ONGs que están activas. Esta discrepancia de no contar con un registro unificado, completo y actualizado impide tener conocimiento real del sector, ya que existe un 77% de las organizaciones que no se tiene información alguna. Del total existe una diferencia material en dos categorías consideradas de vulnerabilidad alta. Por un lado, una diferencia de 1.533 organizaciones de servicio social registradas solo en tributación y no en CEPRELAT. Por el otro, una diferencia de 1.619 en materia de educación-formación. El equipo evaluador detalló además falencias en los controles de la CEPRELAT en la administración anterior, al no verificar que las ONGs realicen cruces de sus donantes y beneficiarios de los programas, y también por no aplicar sanciones por incumplimientos. De conformidad con el registro de contribuyentes, la mayoría de las organizaciones son corte gremial, sindical y colegiado, 21,10%, seguidas de los comités, juntas y similares, 14,68%, y las dedicadas a fines sociales, salud, medioambientales o de investigación, 11,83%. Con base en un estudio sectorial realizado por la CEPRELAT en el 2019, era muy alto el riesgo a que estas ONGs sean utilizadas en hechos de corrupción y lavado de activos. No obstante, el equipo evaluador valoró que Paraguay se encuentra desarrollando acciones para la revisión de las medidas, incluidas las leyes y regulaciones para evitar los abusos. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica recomendó así al Paraguay que se modifique la legislación para las ONGs por altas probabilidades de lavado. Advirtió del riesgo que implica que este tipo de organizaciones sean utilizadas para otros fines. De ahí que se empezó a trabajar en la reglamentación, que hasta hoy es incompleta, por lo que se requiere de una ley que está siendo objeto de debate actualmente. Bueno, están con nosotros diputado Rodrigo Gamarra, diputado Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto compartir contigo una vez más ahí con la audiencia. Y también está el diputado Adrián Billy Vázquez, diputado del Partido Liberal Radical Auténtico.
por el Departamento Central. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, gracias por la invitación. Saludos también al colega Gamarra y bueno, estamos prestos aquí para ser útil en lo que Dos fuere. posiciones distintas. O está por la... A ver, cómo decir. Nosotros estamos por la transparencia. Bueno, y él no está con la transparencia y te va a decir, bueno, espera, arrancamos. No, está... A ver, esto ya tiene media sanción Cámara de Senadores. Este es un debate que se va a dar en la Cámara de Diputados. Y ustedes, en tu caso particular, tu condición de diputado oficialista, hoy estás por que se implemente estaba viendo el proyecto de ley que pasó ya al Senado, tiene 17 artículos. La esencia de este artículo es transparencia, control a las organizaciones no gubernamentales. Me parece que no hay otra cosa. Totalmente, Jorge. Es absolutamente eso que decís, es buscar la transparencia por sobre todas las cosas, buscar un poco que todos rindamos cuenta de nuestros actos cuando nos involucramos en función pública. Hoy no hay una sola institución, ¿verdad?, que nos rinda cuentas gracias a la ley de transparencia también que fue introducida creo que en el 2013, ¿verdad?, con el gobierno del presidente Horacio Cartes. Y a partir de ahí, esa búsqueda siempre permanente de que todos podamos estar rindiendo cuentas de nuestros actos dentro de la vida pública. Y sabemos muy bien que este es un vacío legal que hoy existe. ¿Por qué? Porque hay organizaciones no gubernamentales que se involucran directamente en la vida pública, directamente en las instituciones públicas. A partir de ahí yo creo que ese es el espíritu un poco de los proyectistas, ¿verdad? Conste que no he hablado con ellos, pero sí he leído la ley y es lo que se está buscando, que todo lo que tenga que ver con el sector público esté a la luz de la gente y con esa transparencia que hoy le está caracterizando al Ejecutivo, ¿verdad?, y a toda la función pública en general. ¿Cuál es tu posición, diputado, al respecto, Billy Vázquez? Bueno, aclaro, Jorge, que vengo aquí en calidad de jugar de invitado, ¿verdad? Pues, pero bueno, vengo porque creo que la gente tiene derecho de saber de que este proyecto de ley es inconstitucional. Se quiere ponerle el rostro de la transparencia, pero no es así. Este es un proyecto inconstitucional que atenta a los artículos 9, 42, 36, al propio artículo 137 de la Constitución Nacional, que quieren intervenir desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, en el sector privado. El sector privado tiene bien reglamentado, ya existen normas. Las normas están, es el Código Civil, es la propia CEPRELAP, es el propio IPS, el Ministerio de Trabajo, la propia DENIT. O sea, esto ya está arreglado, no hace falta sobrearreglar las cosas. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno con este tipo de proyectos de ley? Quiere intervenir en el sector privado, quiere exagerar con controles para perseguir a opositores. Y no me van a correr con la vaina diciéndome de que supuestamente no queremos la transparencia. Si hoy estoy yo en el Congreso Nacional es porque luchamos contra la corrupción, contra el primer gobernador colorado cartista que casi extingue la gobernación de Central. Luchamos en contra de la corrupción y por la transparencia, y con eso no quieran confundir y decirnos que nosotros no queremos la transparencia. Claro que queremos la transparencia. ¿Qué es lo que va a pasar, Jorge, con este proyecto de ley de ser aprobado? Y van a correr los inversionistas. Los inversionistas no van a querer invertir en un país que está sobrearreglado y que tiene al gobierno nacional persiguiendo a ciertas organizaciones porque no juegan en torno a sus intereses particulares, empresariales o políticos. Por eso decimos que es inconstitucional y por eso vamos a apelar, vamos a buscar la forma de rechazar este proyecto inconstitucional. Un título más para puntualizar algo. Página 239, yo tengo el informe del año 2022 de Gafilat. Y hemos hablado mucho sobre el tema de Gafilat, cuál es la intención, ¿verdad? ¿Por qué nosotros entramos en ese proceso de evaluación? Combatir el lavado de dinero, el origen del financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera. Nosotros pasamos esa prueba. Seguimos en evaluación permanente. Si no pasamos esa prueba, hay consecuencias económicas muy perjudiciales para el Paraguay. Seguro. Este grado de inversión y otras cuestiones, ¿verdad? 239 de este artículo. Gafilat advierte en la tercera ronda de evaluaciones mutuas que Paraguay no cuenta con suficientes leyes y reglamentos nacionales que se refieren a las organizaciones sin fines de lucro.
Siguiente página, página 245. Tras la evaluación hecha, Gafilat concluye que Paraguay ha evaluado los riesgos asociados a organizaciones sin fines de lucro e identificado al subsector de mayor riesgo, y el sector, además de encontrarse como sujeto obligado, cuenta con su propia evaluación sectorial de riesgo, si bien destacan los esfuerzos que para acercarse al sector, la capacitación, etcétera, etcétera. Página 117. El grupo evaluador mencionó que Paraguay no tiene una base central de datos que posee información completa. Sí tiene una base, sí tiene una base. El presupuesto de gasto de la nación, la ley más importante del Congreso, Rodrigo sabe porque aprobamos eso para este año y lo vamos a estudiar ahora en septiembre, octubre. El presupuesto de gasto de la nación contempla que todas las organizaciones sin fines de lucro deben estar registradas en el Ministerio de Economía y Finanzas. También las fundaciones tienen una personería jurídica en el registro público de la propiedad, están registrados. También están registrados en la SED. También están los que aportan al IPS, están registrados en el IPS. Es mentira eso. Página 240, el informe de Gafilat. Era muy alto el riesgo a que estas ONGs sean utilizadas en hechos de corrupción y lavado de activos. ¿Por qué menciono esto? Esta parte nomás ya, diputado Aesken, porque dijiste hay leyes suficientes. Y si existen esas leyes suficientes, ¿por qué se hace estas valoraciones? ¿Por qué Gafilat Y porque hace las esta instituciones no observación? funcionan. La CEPRELA tiene que controlar el lavado de activos. Son las instituciones las que deben de funcionar, no sobre arreglar las cosas. ¿Qué es lo que vemos acá? Y eso es lo que nos preocupa desde la oposición. Que este gobierno, y que estemos abriendo nosotros, Rodrigo, desde el Parlamento, a un gobierno autoritario, totalitario. No se puede intervenir en el sector privado, eso está prohibido. Eso lo dice la Constitución Nacional, para eso está el Código Civil, están las normas ya establecidas, no corresponde sobre arreglar las cosas. Ahí es donde, ¿Y qué es lo que preocupa? ahí es donde que las inversiones van a correr. hay una falsedad de la oposición, disculpame mi querido Billy, y vos hablabas de que no nos podemos meter en el sector privado. Acá nosotros antes que nada estamos a favor de las ONG, de todo tipo de organizaciones no gubernamentales que trabajen de manera transparente y de manera privada, pero desde el momento que hay organismos que trabajan como un gobierno paralelo y involucrándose en políticas públicas por actores políticos que no fueron elegidos por el pueblo, es ahí donde tiene que haber un control. Nosotros estamos hablando de la cosa pública, no estamos hablando de la cosa privada. Y en ningún párrafo, en ninguna parte de esta ley que fue aprobada con modificación en el Senado, habla de que se va a intervenir cuando se trata de cuestiones privadas. Habla Sí, específicamente de la cosa pública. No, Cuando quiera lee la ley, meterse, leí artículo por objeto artículo. 1. Por favor, habla yo te leo acá. específicamente de que va a ser controlado cuando tenga que ver o cuando intervenga en las administraciones públicas. Y acá tenemos organizaciones, como te estaba diciendo, que se manejan como si fueran un gobierno paralelo y en las sombras, ¿verdad? Porque sabemos que hay organizaciones no gubernamentales que inciden en el Poder Judicial, que inciden en la educación, que inciden inclusive en las elecciones, como fue este caso de esa organización, creo que era Semillas para la Democracia, que estuvo como contralor. ¿Y en representación de quién? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo votó? Para eso nosotros tenemos un poder judicial, para eso tenemos un tribunal electoral. O sea, acá se quiere gobernar al costado de las instituciones establecidas constitucionalmente. Ese es uno de los principales problemas por los cuales algunas organizaciones seguramente se ven afectadas en este tipo de leyes y te hablan de persecución. ¿Qué persecución política? Si acá donde te prohíbe en la ley que vos puedas asociarte, que vos puedas hacer una ONG, que vos puedas... ¿Dónde prohíbe formar la organización? ¿Dónde prohíbe que vos puedas seguir haciendo tus funciones normalmente? ¿Dónde prohíbe asociarse lícitamente? ¿Dónde? En ningún lado. Ahora, eso es justamente lo que vos estás diciendo. Si vos querés meterte, ¿verdad?, en la función pública, tenés que asumir el costo. Vos, Billy, sos diputado, yo también. ¿Cuál es nuestro costo? Nuestro costo es que hoy se tiene que saber cuánto ganamos, quiénes son nuestros funcionarios, qué terreno tenés, qué vehículo, cómo te
Ese es el costo Eso no de estar corresponde. en la función Rodrigo, pública. yo no sé si vos sos abogado o no, ¿verdad? Pero te digo, el artículo 9 es clarito de la Constitución Nacional y cuida la libertad de las personas. Por eso no corresponde lo que vos estás diciendo. Acá ¿dónde El viola la Estado- libertad? Y vos estás diciendo No, pero que lo que decime, ustedes por favor, quieren en qué saber artículo es viola la intervenir libertad de la persona. y saber qué es La lo que transparencia hacen. no es violación de libertades. No, Todo lo contrario. confundamos la transparencia con querer Porque lo intervenir único que se en el busca sector con privado. esta ley Lo es que quieren uno pueda hacer decir, ustedes es ¿por qué recibir perseguirle fondos? a la gente ¿Para que qué no le tenés esos responde fondos? ¿Qué empresarial haces y ¿Qué vas a hacer con políticamente? esos Así nomás. fondos? Eso es lo que A ver, buscamos. yo tengo una observación y me gustaría que ustedes que van a tener este debate en la instancia natural del debate que es el legislativo, diputado Baez, yo tengo una observación, esto que estás diciendo. Históricamente siempre nos dijeron que las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, vienen a suplir lo que el Estado no cumple, Sí, que es real. ¿Qué autoridad? sí. ¿Verdad? Eso es real. Las ONG, y existen, nosotros mencionamos acá en el informe, registradas más de 4.848 Y organizaciones. ojalá que haya más, no está mal Sin eso. ninguna duda. Pero está supuesto. mal eso. Eso no es el Pero cuestionamiento. diputado, 100% de acuerdo. Ojalá haya Claro. más. Artículo 42 de la Constitución. Pero ¿cuál es el punto y donde yo sí tengo una duda y digo que se tiene que insistir en qué aspecto? Están las organizaciones, las ONGs que reciben recursos del Estado. Ahí estamos de acuerdo. Tienen que hacer una rendición. Categórico. Es dinero público. Es dinero público. Ahí sí que no se discute. Están obligados a rendir. Y hubo casos de nepotismo. También ellos están sujetos a la ley. Bueno, ¿qué pasa con las ONGs que no reciben recursos del Estado? Y ahí es donde yo coincido con Rodrigo. Ahí con el entra a diputado. regir el Código Civil. Claro. La relación entre las partes. Sí. Donde lo público no puede, el derecho público no puede meterse con Por el derecho supuesto, privado. está aclarado. Y viceversa. pero cuando- no, hay una ambigüedad. pero Está cuando- aclarado. pero, a ver, diputado, creo que en más de un artículo está Pero aclarado. cuando conceptualmente Tenés que leer mejor. Pero, No, a ver, leí a ver, tres veces. Tenés que decirme dónde. Diputado, quiero- Tenés que decirme Sí, dónde. te muestro, te Porque muestro. no es cierto lo que decís. Te muestro, no, está corresponde. escrito. ¿Y Podemos dónde está? leerlo. Decime. Podemos leerlo. ¿Dónde? Decime. Podemos leerlo. Mezcla el A ver. derecho público con el derecho privado. No, habla Sanciona específicamente, a la específicamente de persona todo lo que física tenga con la que persona ver jurídica. con la administración pública La del persona Estado. jurídica es una cosa y la persona física es otra cosa. Quiero que Esto es me- derecho quiero que me privado y esto es explique- derecho público. Quiero que me explique nomás acá el diputado Baez, que en esta parte, que es una duda que yo tengo. El sector público, si recibe dinero público, está obligado, ahí no hay discusión. Las ONGs que no reciben plata del Estado y que sí tienen incidencia en las cuestiones que el Estado no cumple o no llega, Sí. por diversas razones. Correcto. Por ejemplo, educación. Y si tiene incidencia en un aspecto tan sensible como la educación, los padres. Mi hija va a un colegio privado donde hay una injerencia de un sector, de una organización gubernamental, y yo tengo el derecho de saber cuál es la agenda que están implementando. Tengo la obligación de Por saber. supuesto, el marco rector es el Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, yo tengo que saber quiénes son los financistas de esas organizaciones que están tomando intervención en las cuestiones que hace el interés público, el interés del Estado que tiene que ver con la educación. Entonces, por eso es que ahí yo veo de que nos quieren imponer, diputados, agendas que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia o con nuestra cuestión Nadie puede cultural. imponer Y- una agenda al sector público. Eso no es así, Jorge. Lo que vos querés hacer es intervenir en el sector privado. No corresponde. Eso corresponde al Poder Judicial, que vaya uno y que judicialice, o poder judicializar eso por algún motivo. Y ahí que el Poder Judicial te dé la razón o te explique qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero vos no podés hacer que el gobierno, que el Poder Ejecutivo tenga una actitud intervencionista en el sector Por privado. pedir informe. Y Por yo pedir le informe. digo, ¿Dónde interviene, Rodrigo, Billy? a la gente, Billy, vos no podés van mentir a la hacer gente. correr Se a está- todos ¿a los quién? inversionistas. ¿Por qué? El país ¿Por qué el necesita inversionista va a correr de algo trabajo. que no tiene El nada país que ver, que no le necesita
afecta si es un trabajo privado donde van a invertir. Acá habla. Ayer el presidente de la Cámara Paraguaya. Objeto 1, discúlpame que te interrumpa. Objeto 1 de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de control, transparencia y rendición de cuentas a las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados de origen nacional o internacional. Ahí está. Destinados Privado. a la prestación o ámbito de competencia del Estado. El derecho si no público sabemos leer, con el derecho privado. No corresponde. Otro problema. No, y eso es lo que estamos discutiendo, Billy, te está diciendo Rodrigo, a prestaciones, ámbito de competencia del Estado. Para nada. Eso no corresponde. Para nada. ¿Sabes qué es porque si viene plata privado? del sector privado, lo que te quiere decir es que si viene plata como viene de la fundación... Es derecho privado, ni tampoco conoces que es derecho público. Si viene plata de la fundación de Bill Gates... Sí. Plata y que le privada, rinda cuenta a Bill pero Gates. Viene para una organización que se involucra en políticas públicas y del Estado, debe de rendir cuenta. No podemos nosotros no saber. Cuenta a Bill Gates. ¿Por qué? Y el Estado paraguayo puede intervenir. Nosotros somos un país soberano independiente. Nosotros no tenemos por qué aceptar que alguien de afuera con una ideología foránea, como quieren hacer ahora, porque viene a poner 10 millones de dólares, tenemos que aceptar que vengan a querer imponernos agenda extranjera. No, porque son ustedes no quieren aumentar impuestos. Están queriendo hacer un gobierno paralelo. Ser soberano, están queriendo hacer un gobierno paralelo con plata extranjera, violando nuestra propia constitución, porque nosotros en la constitución tenemos establecido claramente cuál es nuestro sistema. No, lo que pasa es que no deja hablar, Billy, por eso. No me deja hablar, yo estaba hablando. Él me hizo una pregunta. A ver, diputado, yo nomás digo, si no hay nada oculto, ¿qué esconde? ¿Por qué? Al contrario, no le va a venir. No pasa por ahí, Jorge. Te puedo explicar. Sí, pero pasa que hay normas. No va a ser una. Si yo, ¿vos entendés qué es derecho privado y derecho público? No, pero puntual. Decirle a la gente que es. Pero puntual. No, pero una cuestión. Se confunde, pues. Pero, yo sé que la ciudadanía de repente no entiende. Claro. No se puede mezclar las dos cosas. Vos no podés intervenir desde el gobierno con la cosa privada. Entiendo, para eso diputado. Rige el Código pero Civil. tampoco puede aceptar que la plata privada venga a intervenir en nuestra vida pública. Pero eso no es así. El Estado paraguayo. El Ministerio de Educación y Cultura es el ente rector de la educación. Nadie te puede imponer. No va a ser, te pregunto, diputado. Porque el Estado es el que tiene que brindar la educación. No va a ser no va a ser beneficioso para estas organizaciones que todo el mundo sepa quiénes son sus financistas, de dónde viene la plata, cuáles son sus fines, cuál es la agenda, que eso sea transparente. Si no hay nada oculto, si no hay nada que esconder, si no hay nada turbio. Yo me voy por el tema del sentido común. Yo digo, pues yo con más, ya entender, tal ONG tiene esta línea, esta hoja de ruta, estos son sus financistas, estos son nombre y apellido, quién es quién. Pero se sabe eso. La CEPRELA te dice de dónde viene la plata y a dónde fue. Si es más de $10.000. Se sabe eso. En el registro público de la propiedad se sabe quiénes son solamente los miembros de esa ONG, y porque son comisiones vecinales chicas, por eso no están acá escritas. no se habla de comisiones vecinales, claro que Billy, sí, no se habla de comisiones vecinales, estamos hablando de gente que recibe millones de dólares para imponer agenda y ideología foránea. No estamos hablando de la comisión vecinal que quiere 2 pelotas para su canchita. No vamos a tomarle el pelo a la gente. No, ustedes le están tomando el pelo a la gente. Para nada, al pedir transparencia, al pedir que se sepa de dónde vienen los fondos, Rodrigo, y en qué se va a utilizar y quiénes son los que van a recibir cuando se trata de política pública, es lo correcto. Paraguayo, van a correr los inversionistas. ¿Quién va a correr? En primer lugar, van a correr los inversionistas. No es nuevo lo que te voy a decir, Jorge. Vos sabes, la gente me entiende. Empezaron con el copamiento, empezaron con la... ¿Qué copamiento? Y todo ¿Qué copamiento? ¿Quiere que nosotros ganemos las elecciones y vos seas el ministro? No, escuchamos una cosa. Vamos a hablar cosas coherentes. Hoy ustedes hablan de copamiento. Hoy el copamiento los medios de prensa tiene la izquierda. No, los medios de prensa son libres. No, en un 90%. Escuchamos una cosa, la prensa es libre.
Pero este tema, este diputado... Mira, ¿Qué podemos equipamiento ni debatir, qué nada? podemos Por favor. debatir. Este tema de extrapoderes que decís por los representantes fueron electos por sus... ahí, por ejemplo, yo lo que también pasa tengo que en una... el Consejo de la Magistratura, ¿quiénes son? Mayoría colorada. Y si pero ganaron No hay votos, por los, por votos. los representantes Se de los están gremios. Vamos a meterle a la gente a dedo ahora. Se están equivocando. El propio presidente de la República, Peña, dice en sus discursos que quiere colarizar todo el país. Y Ganando no es elecciones, así. ganando No es elecciones. así. Y vamos a No, polarizar. Lo están haciendo. Vamos a polarizar, vamos a ganar Y todos ojalá que no, los municipios. porque la forma en que están administrando al país Al están contrario, empobreciendo. al contrario. Decime Por si eso estamos tuvimos la mejor en mayor salud. victoria Decime si de la estamos era mejor en democrática, salud. 400.000 votos de Decime diferencia, si hay porque más la trabajo. gente eligió este Decime sistema si de mejoraron gobierno, el porque la transporte gente público. eligió la vida, Nada la lo hicieron familia, en la un año. república en Estamos primer peor. lugar. A la gente que nos ve, abre la heladera. Tira un sándwich allá en la heladera. No hay nada. Peña miente, dijo que el ingreso de los paraguayos creció en un 11%. Le pregunto a la ciudadanía si hay más plata en los bolsillos, si sobra más dinero hoy. Es mentira y ya. Y Hay están hecho- mintiendo hay con el hecho- proyecto de ley. Tuya. Entonces vos no ves lo que ocurre Hay en tu hecho- país. hay nomás No te das hecho- cuenta que bajó 4 o 5 veces el Decirle a la combustible. ciudadanía que No te está das cuenta mirando. que eso genera un efecto dominó otra vez en bajadas de Me doy precio. cuenta cuando me voy al supermercado y veo el tomate a 25 Bueno, mil ese es el kilo. Bierzi, hermano, el que te cobra caro. Ese tema... No, yo no voy a entrar en eso de No, no, Bierzi, no, ese perdón. bolsillo. Esa es una guerra tuya. Perdón, no, vos hablaste de que supermercado. yo- Me vino a la mente. Pero ese tema, ya que mencionaste, me río nomás, perdón. No por lo que dijiste, sino por la respuesta que él te dio. El tema del tomate que decís, ese es un problema hace años que tiene que ver con los ¿Y intermediarios. hace cuántos años está el Partido Colorado en el poder? No, Ese- no ese- del productor. Este es un gobierno monocromático. Ustedes no pueden quitar la nalga a la jeringa. No, Nadie el problema quita. es Peña. Pero, Nadie quita. Ustedes están hace 80 años en el pero ahí, poder. pero Yo ahí no estoy también, hace 80 pero años. ahí Sí, también, yo no también estoy hace 80 años. diputado, Yo soy hace el un año que ministro, estoy en el el favor. ministro de Agricultura de tu partido, Enzo, está procesado por este tema. Y seguramente. Entre paréntesis, ¿ya? Y digo está- nomás, no es sí, por exclusividad. no El tema de la digo que- corrupción no es exclusividad de un sector. Yo siempre digo eso, no es Ese fue exclusividad el de... tema. Ustedes pues tratan de normalizar todo. Y Para no nada. es No, así. no, Para te nada men- así. te mencionaba, Justamente ¿no? estamos combatiendo Hay la que- corrupción con Nosotros hechos, por eso pedimos hemos presentado transparencia. 3 proyectos de ley para paliar la crisis del transporte público. El gobierno no ha presentado un solo proyecto de ley. La Constitución es bastante sabia. El 30 de abril, Santiago Peña sabía a la tarde que él iba a ser presidente y que iba a asumir el 15 de agosto. Nunca presentó ni se ocupó de dar respuesta y dar una solución al transporte público en la área metropolitana. La oposición presentó 3 proyectos de ley. El gobierno, 0. Se está haciendo allí una ¿Pero reforma. cuándo es lo que van a hacer? Ese fue el punto. El problema pues es ayer. Y ustedes están supuestamente trabajando, haciendo... Pues nunca no hay. ¿O estoy mintiendo, Rodrigo? No, está mintiendo. Porque ¿Por qué justamente, estoy justamente el mintiendo? presidente Es la verdad. habló en su informe del trabajo que se está haciendo para traer inversionistas. en Se el fue tema del transporte inclusive a público, sobre China todo, a ver el sí. tema de transporte Hay que hacer una eléctrico. reforma profunda. O sea, Tenemos que acá pues no es reformar tirar palo por tirar nomás, ¿verdad? el Que es lo que hace Viceministerio de justamente la Transporte. oposición por años y años y así le va. Tenemos que hacer una pausa y después seguimos. Dale, dale. Nos desviamos nomás del tema. Yo rescato esta posición que vos tenés, diputado, en tu condición de opositor. Por supuesto, vos no haces una foca, va a aplaudir todo lo que haga el gobierno, obviamente, ¿verdad? Yo nomás siempre digo, hay hechos objetivos que son irrefutables. Cuando vas a hacer referencia, dijiste puestos de trabajo, no se creó ni uno solo. Casi 100.000 puestos de trabajo se han creado. ¿No se siente eso? Claro, pues está No se siente eso. 100% de acuerdo, no alcanza. Yo creo que 500.000, miente. 500.000. Porque dijo que incrementó Pero- 11% el ingreso de los paraguayos. Sí, Eso es Pero mentira. para, vamos por parte, lo que mencionaste nomás, que yo siempre digo, tenemos que también, no estoy diciendo tu caso en particular, en la rigurosidad también de la crítica. Claro que ustedes opositores tienen que ser críticos, Obvio. celosos, observadores de la gestión del gobierno de turno, por supuesto, pero con elementos objetivos. Estos datos que nos han proporcionado en el tema de generación de puestos de trabajo es corroborable. Los 100.000 puestos, todavía no se llegó, cerca de 100.000, son hechos corroborables y irrefutables. No alcanza, 100% de acuerdo, no alcanza. Podemos Por hablar en el supuesto. siguiente bloque de ese tema. Por un supuesto que no ratito. alcanza. Sí, sí. Y ahí te Hacemos- refuto lo que estás diciendo. Hacemos una pausa Gracias. cortita, ya venimos. El tema del transporte público me quedé yo. Pero estamos desviando el tema. No, ya sé, pero demasiado gusto pues. Hubo un proyecto serio de transporte público. El mío. No, Metrobús.
Hicieron una campaña en los medios de comunicación. Para destrozar una obra en desarrollo. Mataron el una Metrobús. obra en desarrollo. Mataron, 18% listo, mataron. Por eso es otro tema. Ahí nomás quedamos porque no vamos, tenemos. Metrobús. No, y también si vamos a empezar a hablar de obra del gobierno, me dicen no hizo nada, 6.000 nuevos linces, el logro histórico en Itaipú, el cobro de 100 millones de dólares de Yacyretá. O sea, acá tenemos para quedarnos todas las noches si vamos a empezar a hablar de las obras de este gobierno en tan solo un año. Sí, pero tiene que hacer él su rol de opositor. Y le felicito. Claro, pero no, sí, le felicitamos. Pero yo nomás digo, diputado, con hechos objetivos, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos, yo siempre repito, ¿verdad? Necesitamos una oposición, Barete, fuerte. Estamos remando de atrás. Eso que vos dijiste, yo rescato lo que hicieron Ricardo en Central, a diferencia de otros que se quedaron o que se quedan nomás en la retórica. Plantear propuestas. Vos dijiste 3 proyectos, el tema transporte. 3 proyectos. Esa es la iniciativa. Y Yapuanda y Testigo, él sabe. El gobierno, 0 proyectos. Esa es la manera de hacer oposición. Esa es la manera de hacer oposición. El presidente de la Cámara ahora propone llevar ciertos proyectos de interés nacional al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Propuse yo el tema del transporte público en la área metropolitana, también el tema de la salud, medicamentos para el INCAN, medicamentos en los hospitales, la crisis sanitaria que seguimos teniendo. Estuve hace poco en Formosa, increíble el nivel de salud pública, la calidad de salud pública cruzando acá el río. Y nosotros aquí, atrasados, sin medicamentos en los hospitales, sin estudios. No podemos seguir así, tenemos que cambiar. Claro, desde la oposición queremos sumar, queremos aportar, pero queremos que también nos escuchen. En estos 1 año no tuvimos participación. ¿En dónde no tuviste participación, Mili? Pedimos hablar sobre la ley de superintendencia de jubilaciones. No. Ustedes dejaron sin quórum, quisieron dejar sin quórum. Déjame hablar un ratito, Rodrigo. A tambor batiente ustedes aprobaron varios proyectos de ley. No nos escucharon. Pero ¿quién nos van a escuchar a nosotros, Jorge, a la ciudadanía que nos ve? Ni al propio cardenal, que es el representante del Papa aquí en Paraguay, lo escucharon. El cardenal pidió 15 días de tiempo más para que se debata el tema, la polémica ley de garrote de la ley de la ONG. Y no le escucharon. ¿Quién nos van a escuchar a nosotros? Pero vamos a seguir intentando. Dame 10 segundos, sí. porque es totalmente falso lo que dice la ley de superintendencia. Fueron ellos los que corrieron. No se quedaron para debatir, porque no tenían una mayoría calificada que le permita trancar como quisieron trancar todos los proyectos de beneficio para la ciudadanía. Salieron a mentirle a la gente a las plazas. ¿Y qué pasó después? Se aprueba la ley de superintendencia y son los primeros que salen a pedir socorro y que piden por favor que se intervenga la Cajuy, que se intervenga la caja de la ANDE. O sea, fueron ellos otra vez los que empezaban a valorar ese. Nuestra parte la hicimos en el Congreso como oficialista. Que en el decreto reglamentario pero todavía por eso te digo que está mintiendo. Por eso está mintiendo cuando habla que no hubo debate o cuando decís que no se le permitió o no se le escuchó. No nos escucharon. Nosotros escuchamos cuando viene alguien con argumentos sólidos. No decir, no, me opongo porque me opongo. La ciudadanía sabe. No quiero porque es rojo. No me gusta porque es de Santi. Esos no son argumentos válidos, Billy. Traen argumentos reales y sólidos donde uno pueda debatir y decir, cierto lo que dice Billy. Ahí entonces está el argumento de Penner que él cuenta que ahora se afilió al Partido Colorado. Es un tránsfuga más. Una pena. Esa es otra historia. Estafó a la ciudadanía, al pueblo que lo votó y a la oposición. Decepcionado de un equipo político que no solamente sabe playar. Pero no tuvo espacio en su partido. Ese es el problema también. No, pero vos no podés traicionar a tu patria, a la oposición. A lo que hoy él no traicionó a su patria. Decía que el patrón era un narcotraficante y ahora le pide disculpas. Pero él le dijeron no vayas a esa sesión porque va a ser en la Convención Liberal no vimos que se estén tirando flores ni se estén diciendo que son todos churros, ¿verdad? Si vamos a hablar te mencioné nomás un hecho objetivo, siempre voy a hecho objetivo. Perdón que la mencione, yo la quiero mucho a ella. De hecho, yo voté por ella en Capital. ¿Quién va? Rocío Vallejo. Se estaba tratando la ley de la superintendencia de jubilaciones y pensiones.
Y se fueron los sindicatos, se manifestaron frente al Congreso. Y estaban con el megáfono, unos diputados, es de tu partido, no es más de tu partido, ¿cierto? Renunció, como en Nakayama, que saltó la valla. Nakayama, senador Nakayama. Tránfuga. Pues él no se fue independiente. Él se quedó en la oposición, no es tránfuga. Al final. O sea, cuando le conviene y cuando no le conviene. ¿Acaso no era salir de un partido, de un movimiento, se tránfuga? Le abandonó al partido que le dio también. Okay. Pero eso es un hecho real, ¿verdad? Bueno, pero ¿y qué dice la diputada? Agarra el megáfono. Le voy a regalar un diccionario para entender lo que significa la palabra. La diputada agarra Rocío Vallejo el megáfono y usted contra la ley. Y al día siguiente le hacen una entrevista. ¿Qué parte de la ley vos estás no estás de acuerdo? La verdad que no tuve todavía tiempo de leer. Eres persona que manifestaba. Si todavía no leyó. Porque se estaba tratando en el Senado. No, ya estaba en la instancia. Seguramente por eso. No, ya estaba en la instancia. Esa vez que trataron la ley de superintendencia de jubilaciones. La instancia cuando el plenario, Billy, vos sabés como legislador. La instancia no, esa ya es la última instancia. En cirugía. Si vos querés debatir sobre un proyecto de ley como la instancia justamente las anteriores, cuando estaba en comisiones. Lo que queríamos nomás, Rodrigo, yo sé que vos tenés mucha fuerza dentro de tu partido, que nos escuchen yo y te que escucho ustedes siempre, nos convenzan. O sea, convenceme de que esto está bien y claro que te vamos a apoyar. Yo soy paraguayo igual que vos. ¿Qué es lo que ustedes ven? Si sos paraguayo, tenés que apoyar un gobierno paraguayo, no una ideología foránea, no a foro que pone fascista, no a solo que pone plata para que instalar agendas LGTB o cualquier otro tipo de lobby con plata extranjera. Eso es lo que vos estás queriendo hacer ahora, ¿verdad? No, tengo que cerrar. Vamos a seguir. Yo tengo un informe ahora. Quiero que veas. Pero vamos primero con el informe. Una auditoría de la Secretaría Nacional Antidroga revela nexo entre el grupo narcocriminal y el gobierno de Abdo. Durísimo el informe, ya se acabó. Y las filtraciones que se daban en el gobierno anterior, metido desde Mario Abdo Benítez, Yucio, Zully Rolón y compañía. Pero este es un material exclusivo que nosotros accedimos y que vamos a compartir esta noche ahora y lo vamos a publicar en el transcurso de esta semana. A ver el material. Auditoría en la Senad revela nexo entre el grupo narcocriminal y el gobierno de Mario Abdo. El equipo de La Caja Negra accedió a los resultados de una auditoría interna dentro de la Secretaría Nacional Antidrogas. El informe revela cómo operaba el esquema de protección a narcos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y ratifica la participación directa de un organismo del Estado al esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en su momento en la acusación del fiscal Denny Jun Park. Se suma un contundente informe de auditoría interna dentro del ente antidrogas que revela información clave respecto a cómo operaba internamente el servicio de protección a narcos durante el gobierno de Abdo Benítez. Tío Rico y Marcet de un lado, Arnaldo Yucio, Zully Rolón y Abdo Benítez del otro, emergen como responsables directos de un esquema que convirtió a Paraguay en un centro de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la abierta complicidad del poder político de turno. Auditoría interna. El resultado de una auditoría interna dentro de la Secretaría Nacional Antidrogas reveló detalles del esquema de filtraciones que operaba dentro de la institución al servicio de los narcos. El informe detalla los inicios de la investigación del operativo Ultranza API, conocido inicialmente como Caso Araí. Esta investigación se centraba en actividades de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, involucrando a varias personas y sociedades comerciales, lideradas por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. La investigación del esquema narcocriminal más grande descubierto en los últimos años comenzó en noviembre de 2019, enfocándose inicialmente en un grupo de personas que proporcionaban logística aérea para el tráfico de drogas. Con el tiempo, la investigación se amplió identificando nuevas sociedades y personas involucradas en un esquema más amplio y complejo de tráfico de drogas y lavado de activos a nivel transnacional. A mediados del año 2021, la Senada accedió a
chats encriptados utilizados por los investigados, obtenidos a través de autorizaciones judiciales de Francia. Estos chats se convirtieron en pruebas cruciales, revelando actividades delictivas desde el año 2020 hasta marzo del 2021. El análisis de estos chats, junto con intercepciones telefónicas, permitió a agencias de investigación a nivel mundial desmantelar importantes organizaciones criminales, resultando en numerosos arrestos y la incautación de drogas, armas y bienes de gran valor económico. En nuestro país, posibilitó avanzar en la causa abierta contra Miguel Ángel Infrangaleano, alias Tío Rico. Sin embargo, la Senat pudo determinar que este último contaba con un esquema de protección que le permitía tener conocimiento sobre los procesos investigativos o despliegues operativos que se desarrollaban en torno a sus actividades ilícitas, aparentemente mediante el pago de sumas de dinero a funcionarios públicos que ingresaban a la fuerza de seguridad. En la acusación presentada por el fiscal Pac aparecen transcripciones de mensajes entre Tío Rico con Sebastián Marcet y Mauricio Schwarzman respectivamente, y se menciona que el esquema de protección dentro de la Senat recibía pagos de hasta $100.000 por cada informe de primera mano que incluían planes de allanamientos, estados de investigaciones, informes de inteligencia sobre actividades criminales, entre otros. Fechas claves. De acuerdo a la información consignada en el reporte de auditoría interna de la Senat, en marzo de 2021, la Senat detectó los primeros indicios de filtraciones de información que fueron comunicadas internamente a la máxima autoridad y al agente fiscal correspondiente. La ministra en ese momento era Sully Rolón, mano derecha de Arnaldo Yucio, a quien le llegó la información sobre las filtraciones y ordenó a mediados del 2021 que la unidad de investigación sensible, SIU, sea elevada al rango de dirección, dependiendo directamente de ella. Los indicios de filtraciones registrados en ese entonces, y pese a su extrema gravedad, no fueron comunicados al Ministerio Público. Según revela la auditoría, entre los meses de noviembre y diciembre del año 2021 se dieron nuevas filtraciones, situación que fue informada nuevamente a la máxima autoridad, Sully Rolón, de manera verbal y por medio de un memorándum con acuse de recibo de fecha 15 de diciembre del 2021. Posteriormente, el 24 de marzo del 2022, se presentó otro memorándum con 44 páginas que contenía un análisis de las informaciones que se generaron en torno a los hechos de filtración a favor de la organización criminal de Tío Rico y Marcet. El 22 de febrero del 2022 se iniciaron operativos de allanamiento y detenciones, y recién el 22 de abril del mismo año se presentó una denuncia formal sobre las filtraciones y el esquema de protección a narcos que operaba dentro de la Senat. Pasaron 13 meses desde marzo del 2021, cuando se reportaron los primeros indicios de filtraciones a favor de un esquema narcocriminal, y recién en ese momento, abril del 2022, se formaliza la denuncia ante el Ministerio Público. Todo lo expuesto constituye prueba directa e irrefutable del control e influencia decisiva que ejercía la organización narcocriminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba irrefutable de que ese control involucró a las más altas esferas del poder político del gobierno abdista. Contradicciones. La exministra Sully Rolón, eterna mano derecha de Yucio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senat, cuando dijo a la prensa que ellos, es decir, las autoridades de la Senat, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo cambios sustanciales porque se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba a esa dirección. Nosotros no hicimos cambios sustanciales porque se estaban desarrollando operativos muy importantes, como por ejemplo Dacobo, Ignis, que se ha relacionado con Machu y otros más que llevaba esa dirección. En esa entrevista realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que cuando Europol envía estos mensajes, nosotros ya estábamos en conocimiento, y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación ya en abril de 2022, cuando se operativizó a ultranza. Por supuesto, yo estoy enterada de esa situación desde el momento en que se empezó a pergeñar todo el operativo ultranza. En ese momento nosotros, cuando Europol envía estos mensajes, nosotros ya estábamos en conocimiento de esta filtración. Y es así de que enviamos al Ministerio Público para su investigación
ya en abril del 2022 cuando se operativizó Ultranza. Sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico que entrevistó a la ex ministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol. Esas informaciones de filtraciones fueron en el 2020. Sin embargo, nosotros tomamos conocimiento de eso recién en octubre del 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol. La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar el hecho al Ministerio Público. Bueno, te agradezco, diputado Billy Baesquén, por estar con nosotros. Es cierto, el presidente IPS nos robó todo nuestro tiempo. Se le perdona porque es nuestro presidente, muy querido. Le íbamos a dar más ranking a tu programa con el debate con Rodrigo. Está bien, pero interesante. Vamos a seguir haciendo estos espacios, ¿verdad? Generando estos espacios. Es necesario, mi querido. A la orden. Sí, en todo. Gracias por tu tiempo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Jorge. Gracias, Billy. No, el agradecido soy yo. Mira, ellos son los que gobiernan y nosotros somos los que controlamos. Claro. Hacemos nuestro papel. Controlemos Desde la ONG oposición. ahora. Controlemos la ONG Pero ahora. te gustó Entonces. eso, no pueden ser focos ustedes aplaudir todo lo que hacen. No, jamás. No van a hacer eso. Imposible. Si hacen bien, vamos a aplaudir. Pero hasta ahora nada. Bueno, Hasta nos ahora vamos. todo, vamos a tener que aplaudir más. Nos abro otra vez. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.